Buenos días niños, bienvenidos nuevamente a nuestra clase de matemáticas. El día de hoy vamos a hablar de los sólidos geométricos. Son aquellas figuritas que tienen varias caras. Los sólidos geométricos se clasifican en dos grupos, el grupo de los poliedros y el grupo de los cuerpos redondos. ¿Qué son los poliedros? Entonces aquí les voy a mostrar un poliedro. Esto es un poliedro, porque un poliedro es una figura que tiene varios polígonos, es decir, cada polígono se le llama cara poligonal. Entonces un poliedro es una figura formada por varias caras poligonales, las cuales van unidas una con la otra mediante una línea recta que se llama arista. Entonces, cada poliedro se llama cara, y una cara se une con otra, esta con esta aquí, esta con esta aquí, mediante una línea poligonal. Y cada línea poligonal, cada arista, se encuentra en una esquinita llamada vértice. Esas son las partes fundamentales de un poliedro. Caras poligonales son las caras que lo forman, que tienen diferentes formas geométricas, ya vamos a ver. Las líneas donde se une una cara con otra se llaman aristas, y las esquinitas, los punticos donde se encuentra una arista con otra, son los vértices. Ellos son los poliedros. Ahora vamos a ver las pirámides. Las pirámides también son poliedros, solamente que siempre sus caras, las que se unen, es decir, sus caras poligonales, siempre serán triángulos. Y de igual manera, un triángulo se encuentra con otro, y este con este, mediante una línea recta que se llama arista. Y una arista se une con otra en una esquinita llamada vértice. Entonces, en general, a grandes rasgos, ellos son los poliedros. Ya vamos a hablar de uno por uno. Ahora los cuerpos redondos. Los cuerpos redondos, a diferencia de los poliedros, no tienen líneas rectas, no tienen caras planas, no tienen caras poligonales, sino que son curvas, como por ejemplo la esfera. No tiene caras poligonales, es decir, caras planas. Recuerden que poligonal viene de polígono, que los polígonos son superficies totalmente planas. La esfera es una superficie curva, por eso se llama cuerpo redondo. El cono tampoco tiene caras planas, superficies planas, es decir, no tiene caras poligonales, sino curvas. Entonces también pertenece a los cuerpos redondos. Y los cilindros, este es un cilindro, porque sus caras son completamente curvas. Y vamos a ver sus partes. Bueno, entonces comencemos. Los prismas tienen diferentes clasificaciones, reciben diferentes nombres de acuerdo a su base. Pero primero vamos a observar las partes principales de cualquier prisma o pirámide. Todo prisma o pirámide, como las acabé de indicar, tiene tres partes fundamentales. Entonces recuerden, las caras que se unen una con otra por ser polígonos se llaman caras poligonales. Ellas son caras poligonales. Y recuerden que una cara se une con otra, por ejemplo, esta con esta, esta con esta, esta con la que está abajo, esta con la que está abajo, esta con la que está detrás, se unen mediante una línea recta. Esa línea, recuerden que se llama arista. Y entonces, cada figura, cada poliedro tiene determinado número de aristas. Y una arista se une con otra en una esquinita llamada vértice, un puntito, y él es el vértice. Esas son las tres partes fundamentales de cualquier poliedro, sea prisma o sea pirámide: caras, aristas y vértices.
como les venía comentando, hay diferentes clases de prismas y diferentes clases de pirámides. Recordemos, los poliedros se clasifican en prismas y pirámides. ¿Cuál es la diferencia? Que las caras de los prismas son rectángulos y cuadrados. Y las caras de las pirámides son triángulos. Entonces vuelvo y les muestro. Este es un prisma. ¿Por qué es un prisma? Porque sus caras son rectangulares. ¿Sí? Tiene caras en forma de rectángulo, es decir, rectangulares. Todo prisma, dos de sus caras reciben el nombre de bases, donde se para. ¿Sí? Entonces, la base donde se sostiene, donde se para, es igual a la de arriba. Se llaman bases. Todo prisma tiene dos bases. Entonces, la nevera es un prisma, el microondas es un prisma, el armario es un prisma, el computador es un prisma. Todos ellos son prismas y tienen dos bases. Y las demás se llaman caras y por estar a los lados se llaman caras laterales. Entonces, de todas esas caras, dos de ellas se convierten en bases y las demás se llaman caras laterales. Esas bases son muy importantes porque le dan el nombre al prisma. Entonces, por ejemplo, este prisma, como su base, sus dos bases son cuadrados, se llama prisma cuadrangular. ¿Y cuántas aristas tiene esas bases? Contémoslas. 1, 2, 3, 4. Y entonces cada base tiene 4 aristas. ¿Y cuántos vértices? 1, 2, 3, 4. ¿Y cuántas caras laterales? Por cada arista sale una cara. De esta arista se desprende esta cara. De esta arista, esta cara. De esta arista, esta cara. Con esto les quiero decir que es tan importante conocer el nombre de la base porque de ella depende, uno, el nombre de todo el prisma. Entonces, ya dijimos que por ser un cuadrado es prisma cuadrangular. Y un cuadrado tiene 4 lados. Entonces, si tiene 4 lados, tiene 4 vértices. ¿Sí? 4 y 4 caras, porque por cada arista sale una cara. Veamos otro. Por ejemplo, este. Este es otro prisma, ¿sí? Pero recordemos que lo más importante en los prismas es identificar sus bases. Entonces veamos en dónde se sostiene, en dónde se para. Ah, es un rectángulo. Por lo tanto, la otra base es igual, es otro rectángulo. Su nombre, por tener como base un rectángulo, se llama prisma rectangular. Y sus caras son las que están alrededor, a los lados, y por eso se llaman caras laterales. Tiene caras laterales rectangulares también, pero en este caso no todas son iguales como en el anterior ejemplo. Son diferentes. La cara delantera es igual a la de atrás y la de la derecha es igual a la de la izquierda. Pero dependiendo de los lados que tiene la base, tiene 4 lados, por lo tanto tiene 4 caras laterales y por lo tanto tiene 4 vértices. Entonces, de acuerdo a la base es el número de caras y el número de vértices. Y esa base le da el nombre. Se llama prisma rectangular. Veamos otro ejemplo. Este prisma. Entonces, si se para así, como por ejemplo la nevera, ¿cierto? La nevera va así, pero en este caso es un estuchito y se para así. Entonces veamos que su base también es un rectángulo. Por eso se llama prisma rectangular también. Y como es un rectángulo, tiene 4 lados, por lo tanto tiene 4 aristas y 4 vértices. Y de cada arista sale una cara, 2 caras, 3 caras y 4 caras. Bueno, hay unos poliedros especiales que tienen todas sus caras iguales y son los cubos. Entonces, el cubo, por tener todas sus caras iguales, yo no sé cuál es la base, ¿cierto? Recordemos que hay 2 caras llamadas bases, que son las donde se sostiene, pero en este cubito
no sé cuál es la base, todas son iguales. Entonces, los cubos son poliedros especiales que tienen todas sus caras iguales, por lo tanto, no podemos decir que tiene bases, sino simplemente caras iguales. Es el cubo, y el cubo pues tiene 4 lados, por lo tanto, de cada lado, o sea, cada arista, sale una cara. Y la unión de dos aristas es un vértice. Ellos son poliedros especiales. En este caso, este poliedro especial se llama cubo. Existen 5 poliedros especiales que los veremos más adelante. Por el momento vemos el que más conocemos, que es el cubo. Bueno, también les dije que los poliedros se clasifican en pirámides. A las pirámides les ocurre lo mismo que a los prismas, que de acuerdo a su base recibe el nombre. Entonces, por ejemplo, en el caso de esta pirámide, las pirámides solo tienen una base. A diferencia de los prismas que tienen 2 bases, las pirámides solo tienen una. En este caso, como es un rectángulo, se llama pirámide rectangular. Y terminan en una puntica, en un puntico, en un vértice. Y ese vértice se llama cúspide. Entonces las pirámides tienen una sola base y una cúspide, que es el vértice donde se unen todas las caras. Todas las caras terminan en la cúspide. Y vamos a ver la próxima clase la clasificación de las pirámides de acuerdo a su base. Entonces, si su base es un triángulo, pirámide triangular. Si es un cuadrado, pirámide cuadrangular. Si es un pentágono, pirámide pentagonal. Si es un octágono, pirámide octagonal, y así las vamos a ver gráficamente la próxima clase. Bueno, ahora los cuerpos redondos. Entonces recordemos que les dije inicialmente, los cuerpos redondos son cilindros, conos y esferas. Ellos no tienen caras poligonales porque son figuras curvas, por lo tanto no tienen aristas, ninguno de los tres, ni el cilindro, sus caras son curvas, todo es curvo, no sabemos en dónde termina una cara, pero sí el cilindro tiene 2 bases, sus bases son circulares, entonces no tiene caras poligonales, pero tiene 2 bases circulares y no tiene aristas, porque no tiene líneas rectas. Ahora veamos la esfera. La esfera es diferente a todas porque no tiene un determinado número de caras, es infinito porque por todo lado lo vemos curvo, no tiene vértices y tampoco tiene aristas. Y el cono tampoco tiene aristas porque no tiene lados rectos, no tiene caras poligonales porque es una superficie curva, pero sí tiene un vértice y tiene una base circular. Entonces el cono se sostiene en un círculo, tiene una base circular y una cúspide o vértice. Recuerden que la cúspide también es un vértice. Bueno, niños, entonces espero que hayamos comprendido el concepto de poliedro y de cuerpo redondo. A continuación vamos a copiar los conceptos que se encuentran en la página 90 del libro de contenidos y la tabla en donde explica las partes fundamentales de un poliedro. Posteriormente vamos a copiar el concepto de cuerpo redondo que está en la página 91 y el ejemplo en donde señala los elementos fundamentales de los cilindros, los conos y las esferas. Y finalmente los espero en nuestro encuentro por Zoom para que resolvamos todos juntos la página 111 del libro de actividades. Les deseo un feliz día, que ojalá hayamos comprendido muy bien este concepto inicial para que la próxima clase desarrollemos las clasificaciones. Entonces, nuevamente, feliz día y que Dios los bendiga.